Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy, que vamos a hablar de cómo se ha ido construyendo la unidad del Partido Liberal, que ha dado en esta semana muestras de querer volver al ejercicio de la administración pública desde Casa Presidencial. La última vez que el Partido Liberal ganó una elección fue hace 20 años, en el 2005, como organización política participando con opción de ganar fue en el 2005. Bueno, presento a los invitados ya que nos acompañan. El abogado José Alfredo Saavedra, el abogado Arístides Mejía Carranza y el abogado Ramón Custodio. Estamos entre profesionales del derecho. Y voy a presentarlos con un detalle por aquello de que el que madruga Dios le ayuda, y después vamos a definir lo de las posiciones. El abogado Saavedra, que está más próximo, el abogado Mejía al centro y Ramón Custodio, que está un poco más retirado. Dijo, yo me quedo en esta silla, ya van a ver la reacción de sonrisa, porque soy el más joven, dijo. No sé si estamos de acuerdo, Arístides y abogado Saavedra. Bueno, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, no es motivo de debate. No, fíjense que la verdad es que dije que primero va mi presidente del Congreso, después va mi ministro y después voy yo, por precedencia. Por rango. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, abogado Saavedra? Bienvenido. Un gusto saludarlo, Buen rango. presento y agradecido, y compartir con Tito y con Monchito es un gran privilegio, un gran honor. Y definitivamente Honduras y el Partido Liberal está de fiesta. En lo sucesivo vamos a hablar más a profundidad del tema, pero de verdad muchísimas gracias. Un saludo a Honduras. Abogado Mejía Carranza, ¿ha costado llegar a estos acuerdos, sí, a estas posturas que se requieren de cara a un proceso electoral que, con lo que estamos observando ahora, no va a ser miel sobre hojuelas? Va a ser dura la campaña, agria, dirían algunos políticos, porque por la víspera se conoce la fiesta. Yo creo que estoy muy contento de compartir con José Alfredo y mi buen amigo Custodio y en estar en este programa. Yo creo que la situación de la oposición en su conjunto es favorable porque es mayoritaria y es bien difícil contener con pequeños diques un torrente que se les va a ir encima, ¿verdad? Sin embargo, dependerá de los políticos de la oposición de jugarla bien, porque hay dificultades. Todos sabemos lo que pasó el 9 de marzo, todos sabemos que hay amenazas contra el CNE para defenestrarlo, y eso crearía una inestabilidad enorme. Y entonces también todos sabemos que políticamente el partido de gobierno está en un bloque monolítico, es decir, tiene un solo jefe, que es Mel, tiene un solo partido, una sola candidata, y tiene además una sola línea política. En cambio nosotros, aunque somos casi el doble o el doble en tamaño, la oposición, estamos sin un jefe supremo, con dos partidos, con dos candidatos y con partidos que en el pasado fueron adversarios, lo siguen siendo en cierta forma, no adversarios en el sentido de enemigos, porque los dos profesaban la democracia, los dos se adhieren a los valores de las libertades individuales, de la economía de mercado, etc. Entonces, esa situación hace de que la gente sienta incertidumbre sobre lo que va a pasar en noviembre. Pero todo se va construyendo poco a poco. Fue un enorme paso. La gente está contentísima porque la mayoría de la gente que va a votar en Honduras es independiente. Es 50 y piquito % versus 48, 49 que son de los partidos. Quiere decir que el grueso de votantes que va a decidir esta elección está entre los independientes. ¿Cómo se van a ir? Con la unidad liberal
eso va a potenciar la fuerza que ya tiene Salvador entre los independientes. Entonces yo creo que ayer cambió el esquema político de Honduras. ¿Y cómo esperan estructurarse, abogado Custodio, de cara a ese proceso electoral que, con lo que se había visto después de las primarias, no mostraba una unidad granítica alrededor del Partido Liberal, pero las últimas manifestaciones tienen nuevas tendencias? Y bueno, de nuevo es un honor estar aquí con mis grandes amigos, el abogado Saavedra, el abogado Tito Mejía. Sí. Saludos a su mamá. De igual manera, quiero decirle que en el Partido Liberal nosotros nos hemos caracterizado siempre por hacer esas luchas democráticas y en esas luchas democráticas siempre tenemos diferencias, pero al final que nos hemos unido graníticamente. El Partido Liberal es un partido incluyente, tanto así que nosotros no tenemos resentimientos ni venganzas como la han tenido en el partido opositor de gobierno, el Partido Libre, y que realmente, tal y como lo ha manifestado el abogado Mejía, ellos demuestran que tienen una sola línea y los que no son afín, pues obviamente no pueden ser parte de. Eso demuestra ser excluyente. Yo, por el otro lado, me alegro mucho que en el Partido Liberal hayamos incluido a personajes que estaban fuera del partido y el partido les abrió las puertas, los recibió con los brazos abiertos, tal como el ingeniero Salvador Narrala, el abogado Cálix, que eran parte de otras estructuras y han regresado a su partido, a su casa. Eso le demuestra a usted la tolerancia política, que nosotros somos incluyentes, no vengativos, como en el caso del partido de gobierno. Entonces yo sí creo que la unidad está fuerte, la unidad ya es una realidad y ahora lo que tenemos que hacer realidad es lo que dijo el abogado Mejía, ¿verdad? Tratar de unir a todo el país. Ya el Partido Liberal está unido. Ahora solo falta unir al resto del país para que podamos ir a una elección general y vencer al partido de gobierno. ¿Cómo debe ser el trabajo de la base, abogado Saavedra, para consolidar un instituto político que hasta hace unos meses atrás no tenía la fuerza que hasta ahora ha mostrado? En la base del partido siempre han estado claros, ha habido unidad. Donde ha estado la división es en la cúpula del partido, sus dirigentes. En este momento hemos demostrado madurez política, porque el bien jurídico a proteger es el país. Y el país está en una crisis enorme. El bien jurídico a proteger es el partido, que venimos de una crisis enorme y que hemos venido solventando poco a poco. Yo lo vengo diciendo con el respeto de todos, dentro y fuera del partido, que nosotros hemos caído en una crisis inclusive de no tolerar, de no respetar, de confrontar, de ausentarnos de los diálogos francos y sinceros. Y en este momento demostramos, dije, madurez. Y también demostramos esa capacidad que debe existir en toda la sociedad, en todos los segmentos de la sociedad, de tolerarnos, de respetarnos, aunque no coincidamos. Porque el Partido Liberal es un partido donde cabemos todos, aunque no tengamos coincidencias en todo. Obviamente debemos tener coincidencia en principios, en valores. Y en este momento dimos el paso y 4 precandidatos que aspiraron a la presidencia tuvieron ese proceso gradual, lento pero seguro. Y finalmente tenemos una unidad granítica que vamos a blindar aún más, porque no vamos a quedarnos con lo de ayer. Vamos a seguir visitando todo el país para que esta unidad no solo sea de la dirigencia, sino que también sea intermedia y básica. Y de esa manera ofrecerle a Honduras la oportunidad de un cambio que tanto se necesita. Ahora, el Partido Liberal, y ustedes han estado en la militancia e incluso ocupando cargos a nivel de elección popular, diplomáticos, siempre ha tenido
punto de controversia que no se ha ido incluso y que lo mantiene como un partido que sobrevivió al nacimiento, bueno, de todos los partidos, y son el más antiguo, el mismo Partido Nacional de Libertad y Refundación, para citar dos partidos fuertes dentro de la historia política de Honduras. ¿Cómo van a plantear ustedes como responsables, usted que es de la coordinación de campaña, que aristas que se generen en un departamento no afecten la unidad, sobre todo en sitios donde no tienen un coordinador único? Porque cuando ya van dos o tres, el don de mando y de jerarquía que pretende tener un político siempre ha sido un conflicto, abogado Saavedra. Es un reto, es una oportunidad, es una responsabilidad, porque en el partido lo que ha existido siempre es pluralidad, y esa pluralidad es la que nos llevó a ser el partido más grande de Centroamérica, el partido más fuerte, más sólido. También fue lo que nos llevó a ese profundo abismo del que venimos saliendo. Lo importante en esto es que tengamos claridad en los objetivos, en las metas, en los propósitos. Y dije anteriormente, tolerarnos. Porque si nos toleramos, que es un reto de todos los días, vamos a obtener un éxito total en la unidad que se va a ver reflejada en el mes de noviembre en las próximas elecciones. Honduras necesita un partido liberal fuerte. Ya dimos una muestra de lo que somos capaces. 4 precandidatos, y lo digo con propiedad, porque he conversado con el ingeniero Salvador Narrala. Obviamente soy miembro de la Comisión Nacional de Campaña, soy coordinador departamental de Valle, pero eso no es lo más importante. Es mi compromiso con Honduras, mi compromiso con el partido y mi compromiso porque ganemos más alcaldías, más diputados y desde luego que el próximo presidente de Honduras sea el ingeniero Salvador Narrala. En ese sentido, hemos conversado con el ingeniero Luis Zelaya, estoy autorizado para decirlo de esa forma, con la abogada Maribela Espinosa, autorizado para decirlo de esa manera, y hemos mantenido una conversación permanente en las últimas semanas con don Jorge Cálix y su equipo de trabajo, que Tito Mejía es uno de los que ha estado participando permanentemente. Entonces, tenemos claridad, vamos en la ruta correcta y hemos generado mucho entusiasmo, mucha esperanza, y eso es determinante para lograr el éxito en el próximo noviembre. ¿Qué ha sido lo más difícil de lograr, Arístides, para mostrar lo que hemos visto en las últimas horas a nivel del Partido Liberal? Porque ya en el pasado se han dado estos acercamientos, pero son una unidad, pues, sin la solidez que se requiere para llegar al final. 2, 3 días tenemos armonía, pero después algo hicimos que no nos gusta y nos vamos, nos peleamos, y la diatriba es lo común en el Partido Liberal. Bueno, yo creo en lo que ha dicho José Alfredo, porque me parece que lo que ha habido es un proceso inverso al que teníamos. El primer proceso fue de división del partido, de destrucción. Ya se superó esa etapa. Pudimos ver en esta última contienda el entusiasmo que hubo dentro del partido, la participación masiva, porque realmente habíamos perdido entre 400 y 500 mil votos que se fueron a votar por Xiomara Castro para sacar al Partido Nacional del poder cuando la elección de 2021. El hecho de que se generara tanto entusiasmo hizo que esos votos regresaran. El partido estaba en mayo del año pasado en 9%, luego pasó en noviembre a 17%. En pocos meses creció 8 puntos y va subiendo y subiendo y subiendo. Es decir, usted no comparte eso que dicen los adversarios del Partido Liberal, que no han crecido, que no tienen esa fuerza que aseguran se está mostrando ahora mismo en la sociedad, porque más bien han bajado con relación al último proceso. Usted me dice todo lo contrario. El Partido Liberal es el que más creció en estas elecciones. Acuérdese que nosotros perdimos los votos, quedamos como en 350,000, creo. Y ahorita sacamos el doble, entonces hemos tenido un crecimiento. Por el contrario, en la última elección libre que había sacado, que son los que pasan diciendo eso,
1.700.000 más o menos. En esta elección sacaron 600 o 700.000 más o menos. Y eso que Libre tenía prácticamente una candidatura única, porque hicieron todo lo posible para que no hubiera competidores. Entonces, todos los que estaban en la mayoría de las mesas eran miembros de la misma corriente. Y cuando eso ocurre, y ha ocurrido no solo en Libre, sino que en el Partido Liberal y en Nacional, cuando solo hay una corriente, solo que en el Partido Liberal nunca hay una sola. Cuando hay una corriente tan dominante, ¿qué es lo que pasa? En las mesas electorales llenan las urnas de votos y alteran las actas. Entonces, esos datos del Partido Libertad y Refundación no son fiables, ¿verdad? No son la realidad, pero aún así ha habido un decrecimiento. El Partido Nacional también decreció un poco, estaba en 1.300.000, pasó a 900. Sigue siendo el partido mayoritario a pesar de todo, o sea que es un partido sólido, pero aquí la gran pregunta de aquí en adelante es ¿quién de los tres candidatos tiene la mayor capacidad de captar al voto independiente? Porque lo que se va a ver, y con esto termino, en estos próximos meses, 2 o 3 meses, es que hay un partido posicionado que quiere permanecer en el poder, ese es Libre. Y hay dos, como dicen, hay una carrera de 3 caballos, y hay 2 partidos que están desafiándolo. La gente se va a inclinar por aquel que tome la delantera. Y porque quieren sacar al partido de gobierno. Es un voto de castigo, es un voto como el que hubo en 2021. Entonces, por ahí se va a ir, creo yo, el grueso de los votantes, y por eso es que es importante en estos días quién va a tomar esa delantera, si va a ser el Partido Nacional o el Partido Liberal. ¿Cómo se debe plantear esa campaña para ir en busca de ese voto independiente que más allá de los números, abogado Custodio, que hemos visto en las elecciones del pasado mes de marzo, la decisión la van a tomar los independientes? Como dice Aristides, donde vaya ese grueso pueden ir a Libre, pueden ir al Partido Nacional o al Partido Liberal con el perdón de los otros partidos, pero entre Salvador Narrala, Narria Fura o Rixi Moncada, uno de los tres va a ser el presidente de Honduras. Hago la pausa y después tiene usted la palabra, abogado Custodio, para que me responda cómo plantean conquistar ese voto independiente que fácil pueden ser más de 2 millones de electores en el próximo 30 de noviembre. Ya volvemos. Seguimos aquí en el banquillo esta noche. Ramón Custodio, ¿cómo buscar conquistar el voto independiente? ¿Decidirán elección? Bueno, muy sencillo. Primero, tenemos una candidata que no es popular como lo es la abogada Rixi Ramona Moncada. Segundo, tenemos un candidato como lo es Narria Fura, más conocido como Tito Afura, que casi no habla. Y tenemos una persona auténtica que todo el pueblo hondureño lo conoce y los jóvenes lo conocen, de que él piensa lo que dice y dice lo que piensa. Es más auténtico, es una persona que se le conoce y es una persona que todo el mundo sabe para dónde va y lo que quiere. Lo que quiere es democracia, lo que quiere es que hayan proyectos de desarrollo, lo que quiere es que hayan proyectos de salud, de educación, infraestructura y especialmente creación de fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que necesitan los más de 400.000 nuevos votantes que van a haber? Necesitan trabajo. Pues Salvador Narrala se los puede dar. Salvador Narrala tiene soluciones para ese tipo de proyectos y además de eso, definitivamente ese nuevo votante va a votar por Salvador Narrala, pero también apelo a toda la infraestructura, toda la gente del Partido Libre, que por favor regresen a sus partidos, porque hay gente del Partido Nacional también en Libre, hay gente del Partido Liberal, y así como ellos pueden regresar, yo apelo para que nos presten el voto, regresen a su casa y de igual manera les digo, el partido de gobierno siempre va a tener un principio y un fin, no puede gobernar para siempre. Yo creo que en esta oportunidad tenemos que ser conscientes de que va a haber un cambio.
un cambio de timón, un cambio de ideología y un cambio de giro económico, porque definitivamente el pueblo ya no aguanta más. No hay medicina, no hay hospitales, no hay tampoco la canasta básica se ha disparado y entre otras cosas que tanto está influyendo en lo que es la economía del país, como es la tasa cambiaria del dólar, después de que doña Xiomara, presidente de Xiomara Castro de Zelaya, y su copresidente José Manuel Zelaya Rosales prometieron de que no iba a haber una tasa cambiaria mayor a la que habían dicho anteriormente. Ahora, hay un punto aquí que también se le ha planteado a la clase política y ustedes lo conocen frente a la búsqueda de ese voto que no tiene partido y es las posturas del candidato y de Salvador Narrala por su forma de ser. Siempre se han tenido algunos puntos a observar por el elector. Y aquí se lo voy a preguntar, quiero la opinión de los tres. ¿Cómo Perfecto. van a controlar a Salvador por esa forma que dice el abogado Custodio, que es él, que es un hombre que dice lo que... Piensa lo que dice y dice lo que que piensa. es auténtico. Muy bien. Auténtico. Auténtico. Vamos a ir al cara a cara para escucharlos a ustedes cómo cambiar ese personaje de Salvador que los puede meter en líos con sus posturas frente a lo que el elector está demandando de la clase política. Cara a cara aquí en el banquillo. Cara a Cara es patrocinado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Bueno, aquí estamos en ese debate. Todos conocemos a Salvador, cómo ha sido durante su vida como un periodista de los más reconocidos en el país y un político no común. No sé si a Salvador lo podemos considerar como clase política o más como una persona que llegó y se quedó. Por favor, empiezo con usted, abogado Mejía. Bueno, mire, yo lo que le quiero decir es que nosotros hicimos en la campaña de Jorge una medición en noviembre con Borges y Asociados. Y la persona con mayor popularidad en el país era Salvador. Salvador es una celebridad, porque Salvador ha estado en la televisión por 50 años, ha entrado a los hogares de la gente, y es una persona reconocida por su franqueza, como lo ha dicho Custodio Ramón, y también es conocido porque es anticorrupción, es un hombre honesto. Entonces, aquí lo que se da es una conjunción de dos cosas. La mayoría de la gente tiene buena opinión de él, y es el personaje más querido, si se puede definir de esa forma. Y la gente... Lo que sí tiene rechazo en este momento es a cierta clase política, a la gente politiquera, al deshonesto, al tramposo. Entonces, claro, cuando hay un rechazo se generaliza y se van justos por pecadores. Y Salvador representa lo contrario a eso. Por eso Salvador es popular, porque no se le puede encasillar como un político. En cierta forma, aunque es un outsider, como se dice, a pesar de que ya tiene varias campañas, pero Salvador, la gente lo quiere porque no representa el político políticamente correcto, aquel que tiene buen lenguaje, que se viste como político, que actúa como político. El día que él haga eso, está terminado, porque la gente quiere un cambio para el país. Entonces hay que interpretar de que Salvador es el que está mejor posicionado y por eso arrasó. Si Salvador casi no hizo campaña, casi no gastó dinero, no tuvo que presentarse porque ya lo conocía todo el mundo. Entonces es un fenómeno. Estamos ante un fenómeno. Acuérdense que Salvador ya ganó una elección, ganó la de 2017, indiscutiblemente. Ahí tuvo que hacerle fraude Juan Orlando para quedarse en el poder. Entonces eso quiere decir que es un líder que va a poder arrastrar no solo los votos del Partido Liberal, que viene en reconstrucción y con el deseo de ganar, sino que también el voto de los independientes. Abogado Saavedra. Yo puedo definir esa pregunta suya coincidiendo con ellos desde luego, pero agregar algo adicional, o dicho de otra manera. Es que
Salvador Narrala tiene magia. ¿Cuál es la magia? La franqueza es una magia. Le gusta a la gente. Esa lucha permanente por más de 60 años que lo hemos venido viviendo en la televisión, que no es mi caso porque tengo una edad relativa a los 60 años, pero que eso ha permitido poder identificar en él, poder reconocerle ahora esa lucha anticorrupción permanente en todos los niveles. Entonces, tratar de cambiar a Salvador Narrala sería quitarle esa fuerza, esa empatía que tiene con el pueblo hondureño sin distingos de colores políticos. Vea lo que voy a decir adicional. Hoy tiene una gran ventaja el ingeniero Salvador Narrala, con una estructura partidaria como la del Partido Liberal, enorme, con presencia nacional, en el pueblo más pequeño hasta en el pueblo más grande. Tenemos 95, 96 alcaldías, 46 primeras regidurías que no son alcaldes porque perdieron por 40 votos, 30 votos, 100 votos, 200 votos. Lo decimos con propiedad. Si usted le suma los 96 alcaldías más 46, usted ve una presencia liberal en todo el país y con presencia en alcaldías y en municipios importantísimos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tener cautela, ser prudente, avanzar gradualmente, pero con pie firme. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debemos dejar o no caer en la euforia, en el entusiasmo, porque eso es malos consejeros en política. Y recuerden, con el respeto de otros, en política es más arte que ciencia. Y en ese sentido, como lo hagamos, esa es la forma que nos va a permitir alcanzar el éxito. Tenemos varios meses por delante, hemos venido trabajando. Mire, Rosendo y pueblo hondureño, hay sectores acá que estaban apostando a que no íbamos a lograr la unidad partidaria. Y ustedes lo saben, amigos míos. Cierto. Y esos sectores, perdón, abogado, y esos sectores que le apostaban a que no se presentara esta unidad en el Partido Liberal, ¿son opositores externos o son opositores internos? Porque esa ha sido una característica del liberalismo, que ahí mismo tienen los enemigos. Pero en este caso particular, mayoritariamente externo. En definitiva, están afuera por varias razones. Libre. Y por razones lógicas. Porque unos quieren llegar al poder, otros quedarse en el poder. Pero hemos demostrado en esta etapa, mire, fue una elección atípica. Fue una elección donde realmente el único partido que fue elecciones primarias e internas fuimos nosotros. Los demás no tenían contendores. Y nosotros habíamos 4 contendores, 4 movimientos. En mi caso particular, inclusive, yo coordinaba a nivel nacional el movimiento que presentaba como candidata a la abogada Maribel Espinosa. Y nos reuníamos con Jorge Cálix, nos reuníamos con Luis Zelaya, nos reuníamos con el ingeniero Salvador Narrala en varias oportunidades previo a las elecciones. O sea, que lo que usted vio ayer no se produjo del 9 de marzo para acá. Lo veníamos construyendo desde antes. Porque Honduras necesita un partido liberal fuerte. Y para que sea fuerte, debe tener unidad, pero unidad granítica, sincera, franca, contundente y determinante. Abogado Custodio, ¿cómo deberán estructurar ese mensaje para volverlo coherente y que no se les vayan los votos? Porque incluso Libre tendrá ese mismo planteamiento, el Partido Nacional hará lo mismo en un proceso que ayer el Partido Liberal ha mostrado solidez. Bueno, quiero decirle que primero yo coincido con mis amigos, no son amigos recientes, sino que son amigos de toda una vida. Y a pesar de que el que tiene pelo blanco aquí de los 4 soy yo. Entonces, parezco el mayor, aunque no lo sea. Buena apariencia que engaña. Buena apariencia que engaña. O estragaños. Estragaños, bueno, no sé. Se lo dejo al retrato de Dorian Gray. Bueno, pero creo que aquí nadie va más allá de los 65, ¿va? Para no tener... Por meses. No empujemos tanto eso. Bueno, primero que todo, quiero decirle que usted habla de coherencia.
se ha hablado de liderazgo en este panel. Y voy a decir que Salvador Narrala ha tenido una vida en la televisión, ha tenido una vida profesional como ingeniero, ha sido empresario, estudió en el extranjero, es un hombre que ha tenido una coherencia en su patrón de ser. ¿Y a qué me refiero? En el PAC, él tenía una lucha, y en esa lucha él se definió y siguió una hoja de ruta. En el partido anticorrupción, ese fue el PAC, perdón. Sí, luego el Partido Salvador de Honduras. El Partido Salvador de Honduras, él tuvo otro patrón con otra hoja de ruta y una lucha, y fue coherente. En cada una de esas ha sido coherente. Luego él regresa al Partido Liberal. El Salvador Narrala de ese pasado ha madurado políticamente, como en efecto el Partido Liberal ha demostrado madurez política, tal y como lo ha dicho el abogado Saavedra, y en este momento vemos a un Salvador que es más cauteloso, es más susceptible a la realidad que estamos viviendo en este momento. Pero también le voy a hacer una reflexión. Si Salvador no se hubiera ganado esa madurez política de confianza que tiene el pueblo sobre él, uno, no hubiera entrado al Partido Liberal. Y segundo, no hubiera ganado. Y ganó. Y ganó. Yo creo, y ganó de manera clara, contundente, pero también no es un hombre sectario. Es un hombre que ha abrazado a los adversarios de una campaña interna, porque nosotros sí fuimos a una lucha democrática. Nosotros somos auténticos demócratas, además de que respetamos el Estado de Derecho. Ahora bien, me parece a mí que, para finalizar, que el ingeniero Narrala ha demostrado esa madurez, y yo creo que con esa madurez él se va a dejar guiar por los auténticos liberales que ahora lo rodean. Se dejó guiar por los auténticos liberales en una primaria, y ahora tenemos el honor de que hay más expertos liberales para esta campaña general que vamos a tener en el próximo mes de noviembre. Muy bien, Ramón Custodio, hijo, el abogado Aristides Mejía Carranza y el abogado José Alfredo Saavedra están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en el banquillo. El tema de las propuestas va a ser fundamental, porque más allá de la euforia que puede generar un aspirante a la presidencia, ojo, aquí estamos para enfrentar en el próximo cuatrienio una de dificultades que ya de por sí las hemos venido arrastrando de los últimos años, pero aquí cada día que pasa surgen conflictos que se espera de los líderes lo solucionen. Propuesta de gobierno. ¿Cuándo se comenzará ya a escuchar una estructura bien montada de responderle a ese ciudadano que va a votar con la esperanza de encontrar una oportunidad de empleo, de que haya progreso en el país, seguridad y tantas otras problemáticas que ahora mismo estamos enfrentando? ¿Cómo marchan ahí, Aristides? Chendo, lamentablemente las propuestas de gobierno no tienen tanta relevancia en las luchas políticas de Honduras. Cuando ha habido a alguien que expone muy bien, eso no les, si después se hacen encuestas, no les suma muchos puntos, tal vez 1 o 2, porque la gente vota instintivamente por otro tipo de situaciones. Todos sabemos que por un lado en Honduras hay inflación, hay aumento de los costos de vida, hay problemas con seguridad, todo eso, y eso va generando un ambiente de favoritismo o no favoritismo hacia el que esté en el poder. Pero en esta elección se suma otro elemento. Hay una propuesta del partido de gobierno de fundar aquí una república socialista.
Y la mayoría de la oposición, tanto el Partido Liberal como el Nacional, son partidos de centro y de derecha y de centro derecha. Y las propuestas del socialismo son contrarias a las propuestas liberales. Entonces, aquí va a haber un elemento que va a ser como de defensa de la gente de la Constitución y del sistema democrático de gobierno y de aquellos que quieren un cambio revolucionario tal como ellos lo conciben. Entonces, creo que aquí va a haber una división de la opinión. No va a ser un voto tanto por las propuestas, sino un voto que puede ser de castigo si es que consideran que la administración fue mala y también de defensa del sistema democrático. O sea, va a ser un voto en donde el que va a ganar va a tener que demostrar que tiene capacidad de unir a la oposición de cualquier forma con una alianza de derecho o con una alianza de derechos. Para una alianza de derechos es lo que quedan 15 días. El límite es el 29 de mayo, que es la convocatoria. Entonces ya prácticamente es difícil. Estamos a medio Entonces, mes. sería una alianza de hecho. Y eso es algo que se debe trabajar en estos meses que vienen. Va a ser una contienda difícil en ese sentido. O sea, algo de mucha confrontación es lo que ahora mismo estamos recibiendo y en la medida que nos acerquemos a fechas claves, va a ir subiendo de intensidad. Va a ir subiendo la presión, la tensión y la incertidumbre también, porque todo esto tiene que ver, usted sabe, con las inversiones, con la preocupación de alguna gente sobre el régimen de libertades, etcétera. Y por otro lado, también tienen preocupación de salir del gobierno por otro tipo de cosas, porque quieren instaurar su sistema, su régimen con su ideología y todo. Entonces aquí hay, por primera vez en Honduras va a haber una verdadera confrontación entre derecha e izquierda. Estamos a las puertas de la elección más compleja tras el retorno del orden constitucional marcado por la elección del 20 de abril del 80, abogado Saavedra. Creo que las situaciones cambian, varían año a año, periodo a periodo. Pero usted tenía una pregunta que yo quisiera ampliar un poco en función de la respuesta de los dos amigos y compañeros y correligionarios, colegas. Es lo siguiente, mire, desde ahora hay equipos de trabajo alrededor de Salvador Narrala trabajando sobre ciertos temas específicos, puntuales. Por ejemplo, el tema de agricultura. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con el tema de agricultura? Vamos a seguir con ese déficit en todo, me refiero a los granos, a la producción de granos básicos. Vamos a exportar lo que estamos exportando, que antes exportábamos y que éramos el granjero de Centroamérica. ¿Qué es lo que vamos a hacer también en materia energética? Están trabajando un grupo, no soy el indicado, porque desde luego los grupos tienen independencia, pero están trabajando en grupo de energía varias personas. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar al gobierno no a improvisar, necesitamos llegar al gobierno con soluciones pragmáticas. ¿Cómo generar empleo, por ejemplo? Hay un grupo trabajando en eso. ¿Cómo vamos a enfrentar de entrada, al ser gobierno, la generación de empleo? Que es lo que, desde mi punto de vista, además de lo demás, creo que esto es fuerte, es lo que tiene de rodilla el pueblo hondureño. 400, 500 mil jóvenes sin opciones de ninguna naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a contener la migración? Si la migración es vista desde varios puntos de vista y no hay espacio para tanto, pero la migración tiene un impacto social en el país enorme, sin precedentes. Lo que pasa es que vemos el ingrediente o el beneficio de la remesa. ¿A costo de qué? De una desintegración familiar que termina en una conflictividad social realmente. Entonces, en ese sentido, hay que asumir con responsabilidad. Yo creo que repetimos algo. Sin esa euforia, sin esa emotividad, con madurez, con responsabilidad, porque el pueblo hondureño, Rosendo, bueno, valga la redundancia, el pueblo hondureño tiene esperanza en el Partido Liberal. Por donde uno viaja, tiene esperanza en el Partido Liberal. Quiere que un liberal dirija, y en este caso, el pueblo fue sabio. Los que participaron, liberales y no liberales, en el proceso interno, decidieron que mayoritariamente, de forma contundente, fuera el ingeniero Salvador Narrala
y yo particularmente quedé muy contento cuando escuché al ingeniero Luis Zelaya, cuando escuché a la abogada Maribel Espinosa, que fue de inmediato, don Jorge Cálix fue de inmediato, y eso ¿qué nos genera en los departamentos? ¿Qué es lo que genera en los municipios? Una rápida empatía, una rápida alianza, y de cara al próximo gobierno, yo voy a decir un poco, ampliando más, no hay forma que un partido solo gane las próximas elecciones. El partido que logre la mayor alianza posible de cara a las elecciones generales, ese va a ser el próximo gobierno, va a ser los que van a ganar las elecciones. Entonces, y prácticamente, y qué bueno que sea así desde mi punto de vista, una alianza o una coalición de hecho multipartidaria, ciudadana, que vaya más allá de los partidos políticos legalmente inscritos, una participación y coalición ciudadana que es determinante para ganar el próximo proceso. Bueno, estamos entonces, abogado Custodio, planteando alianzas que serán de hecho. Que allá vendrá un momento pasado el 29 de mayo, que es el límite que tenemos quizás, si lo logren con algunas fuerzas políticas consideradas aún emergentes, pero lo grueso donde está la militancia partidaria mayoritaria es de diálogo, quizás allá en los meses de agosto, septiembre. Definitivamente yo quiero decirle que la comunidad internacional, con conocimiento de causa, puedo decirle a todo el pueblo hondureño y aquí a mis amigos y usted también, de que ellos creen que va a haber una coalición y tiene que haber una coalición para poder llegar a una elección general y realmente vencer al partido de gobierno que tiene la institucionalidad. Permítame, ha capturado, ha raptado la institucionalidad del Estado en este momento. ¿Y cómo debe reaccionar esa institucionalidad de una forma que no manche a la misma por aquello de que pueden venir las persecuciones? ¿Cómo que pueden venir? Ya están las persecuciones. Ya hay persecuciones, ya hay casos de persecución política. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que saber es que estamos enfrentando un poder casi absoluto en este momento, pero el poder absoluto no lo tienen porque el que lo tiene es el pueblo hondureño. Así como demostró el 9 de marzo, el 9M, demostraron que salieron masivamente a votar y le dijeron a todo un pueblo y a todo el mundo y el globo terráqueo que en Honduras se respeta la mayoría y la mayoría fue la que habló y la que decidió. Ahora, hace unos días tuve la oportunidad en HRN de conversar con el expresidente Zelaya y dice que se unan. Ya únanse, para nosotros es mejor, refiriéndose a la postura de la campaña que va a desarrollar el Partido Libertad y Refundación bajo su coordinación. Él dice que es bueno que ustedes se unan porque va a ser más fácil enfrentarlos. Pero le voy a contestar eso de manera fácil. Fíjese que, por ejemplo, hoy el ciudadano común, que es actual canciller de la República, estaba en un tuit criticando al ingeniero Salvador Narrala. Y lo estaba definiendo como megalómano, entre otras cosas, pero es la definición de José Manuel Zelaya Rosales. José Manuel Zelaya Rosales, que es el copresidente de la señora presidente actual de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, realmente está tratando de dar pataleados de ahogado, porque definitivamente él ya sabe que no tiene posibilidad de ganar ante un voto masivo del pueblo hondureño. Pueblo hondureño, lo he venido diciendo en este canal de televisión y en este programa desde hace más de 2 años y medio, que hay que salir masivamente a votar. No me equivoqué. El 9 de marzo ustedes demostraron que sí se puede. Prohibido olvidar, ¿verdad?, todo lo que hemos pasado en este gobierno y tenemos que unirnos todos para poder ganar. Eso de que él dice de que va a ser más fácil para vencernos de manera unida,
esos son pataleos de ahogado de una persona desesperada, donde definitivamente por su estado de salud, tanto mental como físico, ya lo inhibe de ver la realidad de lo que va a ocurrir en el mes de noviembre, el voto masivo, y le va a dar el gane a la coalición a través del ingeniero Salvador Narrala. Muy bien, Ramón Custodio López, Aristide Mejía, bueno, Ramón Custodio hijo, Sí. Aristide Mejía y el abogado José Alfredo Saavedra, por la costumbre de hablar tanto con su padre. Bueno, ahí tuvimos ese detalle. Pero este es el periodismo actual que nos permite hacer la corrección con la referencia que su padre fue un extraordinario defensor de los derechos humanos en Honduras. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche aquí en Al Banquillo. Nuestros invitados de hoy, dirigentes del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, Aristide Mejía Carranza y Ramón Custodio hijo. Bueno, hay un punto aquí que resulta fundamental para conquistar el voto. Y si bien hay quienes dicen que la propuesta no se ve como tal por parte de los líderes políticos ante la base, no subestimemos al pueblo. Porque ese ha sido un grave error de los políticos en decir, este pueblo no es educado. Allá tierra adentro ahora encontramos personas sabias y con conocimientos profundos. Incluso la llegada de la tecnología le permitió a gente humilde adquirir conocimientos mucho más allá de lo que nosotros aquí en la gran ciudad nos imaginamos. Así es que ojo con la propuesta, porque puede ser fundamental para captar votos y atentos. Ahora no es fácil mentir como antes. Usted dice una cosa y rápidamente se revisa en la red y usted verifica si la propuesta que lleve el abogado Saavedra en Valle es correcta, si lo que plantea Aristide como coordinador de un grupo aquí en Tegucigalpa es efectiva, o si Ramón Custodio, que conoce de asuntos relacionados con el mundo en el exterior, por su conocimiento en relaciones exteriores, lo investigan rápido. ¿Cómo llegar entonces para no fallar en que esa persona que quiere ir a votar, ojo a esto, vaya a la urna? Sí, efectivamente, la responsabilidad con la que se manejó la elección primaria debe ser la misma responsabilidad con la que se maneje la elección general. Allá habían movimientos, hoy hay un partido. Entonces, oportunamente y de manera concreta, el ingeniero Salvador Narrala ya está formando sus equipos de trabajo, que yo ya lo expliqué en algunas áreas. Pero no es que solo esas áreas, está trabajando con otras áreas. ¿Por qué? Porque necesitamos en las próximas semanas presentar un programa de gobierno o plan de gobierno coherente con dos aspectos fundamentales: con la realidad del país y con las posiciones permanentes que ha tenido el ingeniero Salvador Narrala durante toda su vida, no política, sino su vida como ciudadano común y corriente. Porque esa es una gran ventaja, él no cuadra en esa tipología del político común. Y esa es una fortaleza enorme que no la tienen otros candidatos ni la van a tener. Entonces, en ese sentido, vamos avanzando. Por ejemplo, ya estamos trabajando en la próxima actividad del partido, que es la Convención Nacional. En esa Convención Nacional vamos a tener encuentros todos los convencionales y vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con muchísimos, o la mayor parte, o todos los alcaldes del país, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, y así sucesivamente, para irradiar mayor unidad, mayor empatía y ser contundente en lo sucesivo. El pueblo hondureño tiene la esperanza que el Partido Liberal llegue al poder con soluciones a temas puntuales. Debe haber una política pública clara que combata temas puntuales que tienen de rodilla el pueblo hondureño. Repito, como el desempleo, y siempre lo voy a decir porque a veces me preguntan cuál es el problema más grande de Honduras, si la inseguridad o la falta de empleo. Es que la falta de empleo lleva y aumenta la inseguridad. Ese es un tema fundamental y que espero que en lo sucesivo podamos ir viéndolo, revisándolo y aplaudiéndolo o cuestionándolo para ir mejorando. Aristides, cuando ustedes como políticos escuchan que
la sociedad se pregunta, ¿habrá o no elecciones? Porque de un lado se señala al partido en el gobierno y del partido en el gobierno se señala que son ustedes en la oposición que están manipulando para que no hayan elecciones. ¿Qué escenario es el real? Pues yo creo que todo el mundo comprende de que ese argumento es absurdo porque el que está fuera del poder quiere elecciones para alcanzar el poder. Si no hay elecciones, se quedan ellos en el poder. Entonces no hay ningún sentido en buena lógica de decir que la oposición está queriendo no ir a elecciones. Sobre todo que, como vimos en las primarias, a pesar de todo, a pesar de la inflación de votos, si sumamos, aunque las sumas aritméticas en política son difíciles, pero si sumáramos todos los votos de la oposición, duplican a los del partido de gobierno. Y eso sin tomar en cuenta el otro 50% de personas que son independientes, que ya los hemos medido en encuestas y que la mayoría se inclina por la oposición. Entonces, más bien estamos hablando aquí que si hay elecciones y estas son libres y transparentes, la contundencia con que puede ganar la oposición va a ser bien grande. Es decir, vamos a tener en todos los diputados de oposición, de todos los partidos, no solo los dos grandes, sino los pequeños, la mayoría, yo creo que los 2/3 de los diputados, no sé si ese sería el cálculo, tal vez me equivoco. Coincido. Por ahí, ¿verdad? Sí. Podríamos Coincido llegar también a los 2/3 de los diputados, con lo cual habría hasta mayoría para calificada para hacer cualquier reforma constitucional o reforma a leyes importantes. Creo que ya ahorita, en este momento, Partido Liberal y Nacional tienen como 250 alcaldías. Libre tiene 40 y tenemos las principales alcaldías, salvo la capital. Entonces estamos hablando de que las perspectivas y la fuerza política, que como dijo José Alfredo aquí, lo ha dicho también Ramón, todos los sectores de la sociedad que se están sumando, que no solo son los partidos, son las iglesias católicas y protestantes, son los empresarios, son todos los sectores que quieren que hayan elecciones y que la oposición se fortalezca. Creo que eso es un punto que contradice esa teoría. Cierro con el abogado Ramón Custodio, el tema del fraude. ¿Cómo van a proteger el voto? Porque ese es otro de los elementos que desde ya es normal que lo estemos escuchando de la clase política. Es que no hay que hacer nada más que el pueblo salga a votar masivamente. Le voy a poner un ejemplo. El 9 de marzo. El 9 de marzo, el pueblo hondureño, cuando vio que había un asunto ahí nebuloso en el camino, no es tanto la gente joven que ya estaba en las mesas o que ya estaba haciendo fila para votar, pero lo más impactante, pueblo hondureño, felicito a todas esas personas de la tercera y cuarta edad, porque ellos regresaron con ayuda para caminar, con bastones, con andadores, en silla de ruedas, bajo aquel calor extremo, y regresaron y votaron. Algunos temprano y otros esperaron hasta altas horas. Pero ¿cuál es el mensaje político? Porque aquí estoy yo con dos grandes políticos del gran y glorioso Partido Liberal de Honduras. El mensaje del pueblo hondureño es que esta gente de la tercera y cuarta edad no quieren que haya violencia. Estamos luchando para que haya un proceso no violento y que sea un proceso democrático donde las personas tengan el derecho de poder emanar su opinión y su derecho. Y que conste, esa gente de la tercera y cuarta edad está diciendo, no queremos violencia porque no quieren ver a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos muertos. Muy bien. Le agradezco al abogado Ramón Custodio.
al también profesional del derecho Arístides Mejía Carranza y el abogado José Alfredo Saavedra, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.